Mi hermano arruinó mi matrimonio, así que descubrí su estafa y esposé todo en su fiesta de compromiso. Tenía un matrimonio sólido con la mujer que consideraba mi alma gemela. Nos conocimos en un evento de networking en Nueva York. Yo había ido como un joven empresario tratando de expandir mi red de contactos, y ella, una experta en relaciones públicas, asistía para representar a su empresa. Recuerdo que estábamos ambos aburridos de los mismos discursos genéricos cuando, por casualidad, terminamos conversando junto a la barra. Ella era brillante, con una risa que llenaba la habitación y una mente aguda que podía mantener conversaciones profundas sobre cualquier tema. Pasamos toda la noche hablando, primero de negocios, pero luego de nuestros sueños y aspiraciones. Una hora se convirtió en 2, y cuando finalmente nos despedimos, intercambiamos números con una sensación de que algo grande estaba comenzando. Un año después, estábamos casados. Compramos una casa en las afueras de Denver, un lugar tranquilo con una vista perfecta de las montañas. Ella quería un jardín para plantar flores y yo, siempre más práctico, pensaba en cómo la casa sería una buena inversión a largo plazo. Era nuestro pequeño paraíso. Adoptamos un perro, un Golden Retriever llamado Max, y empezamos a hablar de formar una familia. Parecía que teníamos todo resuelto. Pero había algo que siempre me incomodaba, algo que no lograba quitarme de la cabeza, mi hermano. Es difícil explicar nuestra dinámica. Él siempre había sido el centro de atención en nuestra familia, el típico niño dorado, que nunca hacía nada mal. Sacaba las mejores notas, era el favorito de los profesores y, por supuesto, de nuestros padres. Yo, en cambio, siempre fui el otro. No es que yo no tuviera logros, simplemente nunca parecían ser suficientes en comparación con él. Pese a todo, nunca pensé que llegaría a arruinar mi vida de la manera en que lo hizo. Todo empezó a cambiar cuando mi esposa comenzó a actuar de forma extraña. Normalmente, solíamos hablar sobre cualquier cosa, desde lo que hicimos durante el día hasta planes para el futuro, pero de repente ella parecía distante. Pasaba horas en el celular, decía que tenía muchas cosas en la cabeza y, cuando le preguntaba si algo estaba mal, simplemente respondía, no es nada, solo estoy cansada. Luego llegó el día en que encontré una nota en la cocina. No era más que un simple papel rasgado de un blog, pero las palabras me golpearon como un camión. Lo siento, no puedo seguir con esto. No eres quien pensé que eras. Por favor, no me busques. Recuerdo estar parado ahí, sosteniendo ese pedazo de papel, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Intenté llamarla, pero no respondió. Envié mensajes, correos electrónicos, incluso fui a su oficina. Nada funcionó. Cuando hablé con su secretaria, me miró con pena y dijo, ella pidió que no la contactaras aquí tampoco. Estaba devastado. Pasé días encerrado en casa, tratando de entender que había salido mal. ¿Había hecho algo para herirla? ¿Había malinterpretado algo en nuestra relación? Mis amigos trataron de consolarme, pero no podían decir nada que ayudara realmente. Todo parecía un mal sueño. Un par de semanas después, recibí una llamada de mi hermano. Su tono era extraño, una mezcla de lástima y algo más que no pude identificar en el momento. Me pidió que nos reuniéramos para hablar, diciendo que tenía algo importante que mostrarme. Cuando llegué, él estaba sentado en la sala, con su teléfono en la mano. Me dijo, sé que esto va a ser difícil, pero tienes que verlo. Luego, me mostró una serie de mensajes y fotos que, según él, mi esposa le había enviado. En esos mensajes, ella hablaba de lo infeliz que estaba conmigo, de cómo había descubierto que yo la engañaba con una compañera de trabajo. Incluso había fotos de mí con otra mujer en lo que parecía una cita. Estaba aturdido. Nada de eso era verdad, pero las imágenes parecían tan reales, los mensajes tan convincentes, que no sabía qué pensar. Intenté defenderme, explicarle que nunca había sido infiel, pero él solo negó con la cabeza y dijo, no estoy aquí para juzgarte, pero ella está dolida. Tal vez deberías dejarla ir. Pasé semanas en una nube de confusión y dolor. No tenía forma de contactar a mi esposa, y cada vez que intentaba explicarle lo que estaba pasando, ella simplemente ignoraba mis intentos. Fue como si mi vida entera se hubiera desmoronado en un instante. Sin embargo, algo no cuadraba. Los mensajes que mi hermano me mostró tenían detalles extraños, cosas que no coincidían del todo con lo que yo sabía sobre mi esposa. No podía señalarlo en ese momento, pero había algo raro. Decidí investigar por mi cuenta. Empecé a buscar cualquier cosa que pudiera ayudarme a entender lo que estaba pasando. Reuní fragmentos de información aquí y allá, y poco a poco, comencé a descubrir la verdad. Lo que encontré me dejó helado. Mi hermano había fabricado todo. Las fotos, los mensajes, incluso los rumores que circulaban entre algunos de nuestros conocidos, todo había sido manipulado por él. ¿Por qué lo hizo? Todavía no sé si fue por envidia, por el deseo de sabotear algo que yo tenía y él no, o simplemente porque podía hacerlo. Pero una cosa era segura, él había arruinado mi matrimonio. En ese momento, decidí que no podía dejarlo pasar. Si él me había quitado todo, yo iba a esperar el momento perfecto para devolvérselo. Y ese momento llegaría,
5 años después, cuando menos lo esperara. Durante los siguientes 5 años, me enfoqué en reconstruir mi vida, pero la herida que mi hermano había causado nunca terminó de sanar. Sabía que había fabricado todo, que había manipulado las circunstancias para destruir mi matrimonio, pero nunca confronté directamente a mi hermano. En parte, porque sabía que negaría todo, y en parte porque tenía un plan. La relación con mis padres seguía siendo complicada. Ellos siempre habían tenido un sesgo a favor de mi hermano, y cuando mi matrimonio se vino abajo, parecían más interesados en encontrar formas de justificarlo que en apoyarme. Tal vez simplemente no era la persona para ti, solía decir mi madre. Mi padre, por otro lado, era más directo, seguramente algo hiciste para que ella se fuera. Me tragué todo eso durante años. Me centré en mi trabajo, en intentar estabilizarme emocionalmente, y aunque salí con algunas personas, nunca volví a confiar del todo. No podía evitar sentir que alguien más podía hacerme lo mismo, y ese miedo se convirtió en una barrera difícil de superar. Mientras tanto, mi hermano seguía con su vida. Él prosperaba, o al menos eso parecía. Había conseguido un ascenso importante en su trabajo y empezó una relación con una mujer que todos consideraban perfecta para él. Incluso mis padres no dejaban de elogiarla. Es tan educada, tan encantadora. Definitivamente es la indicada. Al principio, no pensé mucho en ella. No era mi asunto, y estaba demasiado ocupado lidiando con mis propios problemas como para prestar atención a su vida. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando los rumores sobre su relación llegaron a mí. Un amigo en común, alguien que conocía a mi hermano desde la universidad, me comentó una noche, después de unas cervezas: ¿sabías que tu hermano está pensando en proponerle matrimonio a su novia? Parece que quiere hacer algo grande. Ese comentario casual, que en otras circunstancias hubiera ignorado, encendió una chispa en mí. Si él estaba planeando casarse, tenía una oportunidad. Podía exponerlo, podía devolverle el daño que me había hecho. Durante años, había recopilado información sobre él, sin siquiera darme cuenta de que lo estaba haciendo. Sabía cómo actuaba, cómo manipulaba situaciones para salir beneficiado. Y lo más importante, sabía que no era tan perfecto como quería hacer creer. Decidí acercarme más a él, fingiendo que quería reparar nuestra relación. Me ofrecía ayudarlo con los preparativos para su gran propuesta. Aunque mi interior hervía de rabia, logré mantener una fachada tranquila. Le hice preguntas sobre su relación, sobre cómo había conocido a su novia y cómo era su dinámica. Cuanto más hablaba, más evidente se hacía que, aunque ella parecía ser una persona increíble, él no la valoraba realmente. Las cosas se pusieron más interesantes cuando empecé a notar ciertos patrones en su comportamiento. Siempre estaba revisando su teléfono, incluso en momentos en los que debería estar presente. Un día, mientras estábamos en un café planeando detalles para una fiesta sorpresa que quería organizar para su novia, me di cuenta de que sonreía al leer mensajes y se escabullía al baño con frecuencia. Algo no estaba bien. Decidí investigar. Al principio, fue difícil, pero pronto descubrí lo que había estado sospechando: mi hermano tenía una relación paralela. A través de redes sociales y un poco de trabajo de detective, encontré fotos y publicaciones que confirmaban que estaba viendo a otra mujer. Ella trabajaba con él, y por lo que pude deducir, llevaban meses viéndose a escondidas. Eso fue suficiente para convencerme de que mi plan tenía que ejecutarse. No solo había destruido mi matrimonio, sino que ahora estaba jugando con los sentimientos de una mujer que realmente parecía amarlo. No podía permitir que se saliera con la suya de nuevo. Pasé semanas recolectando pruebas, capturas de pantalla de sus mensajes en redes sociales, fotos de él con su amante en situaciones comprometedoras, y detalles que corroboraban que estaba llevando una doble vida. Incluso descubrí que había usado dinero que su novia pensaba que era para la boda en regalos para esta otra mujer. Mientras todo esto sucedía, mi hermano seguía adelante con sus planes de propuesta. Quería organizar una gran fiesta en un restaurante elegante en el centro de Denver, con todos sus amigos y familiares presentes. Me pidió ayuda para coordinar algunos de los detalles, y aunque me costó mantener la calma, acepté. Sabía que esta era mi oportunidad. Llegó el día de la fiesta, y todo estaba perfectamente organizado. El restaurante estaba decorado con flores, luces y una atmósfera que gritaba romance. Mi hermano estaba visiblemente nervioso, pero también emocionado. Su novia llegó con un vestido azul que la hacía parecer salida de un cuento de hadas. Era evidente que estaba completamente enamorada de él. Mientras observaba todo esto desde un rincón, sentí una mezcla de emociones. Por un lado, sabía que lo que estaba a punto de hacer era necesario, pero por otro lado, no podía evitar sentir algo de culpa por ella. Ella no merecía pasar por esto, pero merecía aún menos vivir una mentira. Justo cuando mi hermano se levantó para hacer su gran discurso y arrodillarse con el anillo en la mano, decidí actuar. Me puse de pie y pedí la atención de todos los presentes. Antes de que esto continúe, creo que hay algo que todos deberían saber. Mi corazón latía tan rápido que sentía que iba a explotar,
pero no podía detenerme. Saqué mi teléfono y empecé a mostrar todo lo que había descubierto. El aire en la sala se congeló cuando pronuncié esas palabras. Todos los ojos estaban puestos en mí, y podía sentir el peso de las miradas inquisitivas. Mi hermano, que aún estaba de pie con el anillo en la mano, me miró con incredulidad. ¿Qué demonios estás haciendo?, susurró con los dientes apretados, tratando de mantener su compostura frente a los demás. Pero yo no estaba allí para retractarme. Después de 5 años de llevar esta carga, había llegado el momento de liberar la verdad. Sé que este es un momento importante para ustedes, pero también sé que todos merecen conocer lo que realmente está pasando antes de que esto avance. Mi voz se mantuvo firme, aunque mis manos temblaban ligeramente mientras sacaba mi teléfono. Comencé mostrando las pruebas en una pantalla que estaba conectada al sistema del restaurante. Sí, lo había planeado todo de antemano. Con una rápida conexión por Bluetooth, las fotos y mensajes aparecieron en una pantalla grande, visible para todos los presentes. Las primeras imágenes mostraban a mi hermano abrazando a otra mujer, tomados de la mano, y en situaciones que no dejaban lugar a dudas. Al principio, hubo un silencio sepulcral. Podías escuchar el chasquido de los cubiertos que alguien dejó caer sobre su plato. Mi hermano reaccionó de inmediato, levantándose abruptamente y tratando de apagar la pantalla, pero el daño ya estaba hecho. Varias personas ya habían sacado sus teléfonos para grabar lo que estaba sucediendo. «Esto no es lo que parece», gritó, su rostro rojo de rabia y vergüenza. Pero no terminé allí. Abrí el historial de mensajes entre él y su amante. Leí en voz alta fragmentos de sus conversaciones. «Estoy cansado de fingir con ella. Tú eres la única con la que quiero estar. Ella nunca entendería mis verdaderas necesidades, pero tú sí». La novia de mi hermano, que hasta ese momento había estado sentada con una sonrisa confundida, comenzó a entender lo que estaba ocurriendo. Su rostro pasó de la incredulidad al dolor, y luego al llanto. «¿Es esto verdad?», le preguntó ella a mi hermano, su voz apenas un susurro. Él intentó negarlo, balbuceando excusas, pero las pruebas estaban ahí, en blanco y negro, para que todos las vieran. Por supuesto, mi hermano no se rindió fácilmente. Intentó cambiar la narrativa, y como era de esperarse, volvió a señalarme con el dedo. «Esto es solo otra de tus formas de arruinarme. Siempre has tenido celos de mí, y ahora estás tratando de destruir mi vida porque no puedes arreglar la tuya». Me tomó todo el autocontrol que tenía para no perder la compostura. Lo miré directamente a los ojos y respondí con calma: «¿Celos, eso es lo que crees? Tú arruinaste mi matrimonio hace 5 años. Fabricaste pruebas, inventaste mentiras, todo para destruir algo que yo tenía. Y ahora, aquí estamos. Pero esta vez no voy a quedarme en silencio». Mis palabras resonaron en la sala. Varias personas comenzaron a murmurar. Algunos amigos de mi hermano parecían incómodos, mientras que otros se alejaron de él como si hubiera cometido un crimen. Mis padres, por otro lado, estaban pálidos. Mi madre trató de intervenir: «No es el momento ni el lugar para esto, estás arruinando la vida de tu hermano». «Yo estoy arruinando su vida», respondí con una risa amarga. «¿Y qué hay de lo que él hizo con la mía? ¿Qué hay de todas las mentiras que me costaron mi matrimonio? Ustedes siempre lo han defendido, pero esta vez no voy a quedarme callado». Mientras esto ocurría, la novia de mi hermano se levantó. Sus lágrimas habían cesado, pero la furia en su rostro era evidente. Caminó hacia él y le dio una bofetada sonora que resonó en toda la sala. «No puedo creer que estuviera a punto de casarme contigo, eres un mentiroso y un manipulador». Con eso, arrojó el anillo al suelo y salió corriendo del restaurante. Mi hermano intentó seguirla, pero fue detenido por uno de sus amigos, quien le susurró algo al oído antes de marcharse también. Poco a poco, la sala comenzó a vaciarse. Lo que había empezado como una celebración se había convertido en un espectáculo público de vergüenza. Mis padres se quedaron atrás, evidentemente en estado de shock. Mi madre intentó nuevamente apelar a mi empatía. «Esto es una tragedia. Mira lo que has hecho. Has destruido a tu propio hermano». La miré directamente y respondí: «No. Él destruyó su vida cuando decidió traicionar a las personas que confiaban en él. Yo solo hice lo que era necesario para que todos conocieran la verdad». Esa noche, mi hermano perdió más que una relación. Perdió la confianza de su círculo social, su reputación, y lo más importante, su fachada de perfección. Pero para mí, esto no era solo sobre venganza, era un cierre. Salí del restaurante con una extraña sensación de alivio. Por primera vez en años, sentí que había recuperado el control de mi vida. Sin embargo, sabía que esto no era el final. Había consecuencias por venir, y estaba preparado para enfrentarlas. El impacto de lo ocurrido en la fiesta no tardó en desmoronar las estructuras que mi hermano había construido durante años. Esa misma noche, recibí una avalancha de mensajes y llamadas, tanto de personas que habían estado en el evento como de familiares que escucharon los rumores. Mis padres, por supuesto, no tardaron en convocarme a una reunión urgente en su casa. Acepté asistir, no porque quisiera disculparme, sino porque necesitaba dejar claras las cosas de una vez por todas.
Al llegar, me encontré con una escena que ya conocía bien, mis padres sentados en el sofá, mi madre con una expresión de indignación y mi padre, serio pero sin hablar demasiado, como si esperara que yo admitiera mi culpa. Mi hermano estaba allí también, con los ojos rojos de lo que parecían ser horas de llanto y rabia. ¿Por qué hiciste eso? Fue lo primero que dijo mi madre, su voz temblando. Ese no era el lugar ni el momento. Lo humillaste delante de todos, y ahora. Ahora nadie quiere hablarle, ¿es eso lo que quería? Tomé un momento para respirar antes de responder. ¿En serio, eso es lo que creen? ¿Que todo esto se trata de humillarlo? No, mamá, esto se trata de que por primera vez en su vida enfrente las consecuencias de sus actos. Mi padre, que hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente intervino. Hiciste que su novia lo dejara. Exponerlo así fue cruel. Podrías haber hablado con él en privado. Hablar con él en privado, respondí, tratando de mantener la calma. Como cuando arruinó mi matrimonio y me dejó hundido sin explicación, ¿habló él conmigo en privado antes de fabricar mentiras y destruir mi vida? No, papá, él no se merecía una conversación privada. Lo que se merecía era que todos vieran quién es realmente. Mi hermano, que hasta entonces había permanecido callado, explotó. Eres un maldito resentido. Siempre lo has sido. Todo esto lo hiciste porque nunca pudiste superarme. Siempre estuviste a la sombra, y ahora estás intentando arrastrarme al mismo agujero donde tú vives. Las palabras eran hirientes, pero en lugar de enfurecerme, me reí. Una risa amarga, llena de años de frustración acumulada. ¿Eso es lo que piensas? ¿Que esto es sobre celos? No, esto no tiene nada que ver con envidia. Esto tiene que ver con que arruinaste algo que era bueno en mi vida, simplemente porque pudiste. Me destrozaste porque te daba placer verme caer. Y ahora, por primera vez, tú eres el que está en el suelo. El ambiente era tan tenso que podías cortarlo con un cuchillo. Mi madre trató de intervenir, pero la detuve levantando una mano. No, mamá. Ustedes dos son tan responsables como él. Siempre lo protegieron, siempre le encontraron excusas. Y cuando yo intenté contarles lo que él había hecho, se pusieron de su lado. Nunca me escucharon. Así que, si ahora sienten que su niño dorado está sufriendo, sepan que ustedes ayudaron a crear este desastre. Después de eso, la conversación se desmoronó. Mi hermano se levantó de golpe, empujando una silla al pasar, y salió de la sala sin decir una palabra más. Mis padres intentaron que me quedara para arreglar las cosas, pero ya no había nada que discutir. En los días siguientes, las consecuencias se hicieron más evidentes. Mi hermano intentó justificar lo ocurrido en la fiesta con su círculo cercano, pero no logró convencer a nadie. Las pruebas que había presentado eran demasiado claras, y la novia que dejó de serlo no tardó en compartir su lado de la historia con todos los que quisieran escuchar. Incluso en su trabajo, el escándalo no pasó desapercibido. La otra mujer con la que estaba involucrado resultó ser una colega de su oficina, y su relación secreta no solo violaba políticas internas, sino que también llegó a oídos de sus superiores. 2 semanas después de la fiesta, me enteré de que lo habían despedido. Mi familia, como era de esperarse, cayó en una espiral de caos. Mis padres se negaban a aceptar que la culpa era completamente de mi hermano, y en cambio, comenzaron a culparme por haber expuesto todo. Podrías haberlo manejado de otra manera, me decía mi madre en cada llamada. ¿No ves que lo perdiste todo también? ¿Para qué valió la pena? Pero para mí, sí había valido la pena. Por primera vez, no sentía que vivía bajo su sombra. Sí, las cosas eran un desastre, pero había una libertad en saber que ya no me quedaría callado. Un mes después de la fiesta, recibí un mensaje inesperado. Era de la exnovia de mi hermano. Quería reunirse conmigo. Dudé, pensando que tal vez buscaba una forma de reclamarme por el espectáculo público, pero acepté. Nos encontramos en un pequeño café, lejos de las miradas curiosas. Gracias, fue lo primero que dijo. Su voz era tranquila, pero sus ojos mostraban el cansancio de alguien que había pasado semanas procesando una montaña de emociones. Sé que fue un desastre y que me dolió en el momento, pero al final, gracias por decirme la verdad. Pasamos un par de horas hablando. Ella me contó cómo había idealizado a mi hermano durante toda su relación, ignorando las señales que indicaban que algo no estaba bien. Cuando finalmente supo la verdad, se sintió devastada, pero también aliviada. Si me hubiera casado con él, habría sido un error terrible, dijo con una sonrisa melancólica. Así que, aunque dolió, me diste la oportunidad de escapar antes de que fuera demasiado tarde. Ese encuentro me hizo reflexionar. Aunque mi plan de venganza había nacido del dolor y la rabia, también había evitado que alguien más pasara por lo mismo que yo. Eso no lo hacía perfecto, pero me dio algo de paz. El encuentro con la exnovia de mi hermano marcó un antes y un después en mi perspectiva sobre lo ocurrido. Aunque mi motivación inicial había sido la venganza, al escuchar cómo la verdad la había liberado de una relación basada en mentiras, sentí que todo había valido la pena. Pero sabía que aún había más por venir. Mi hermano no era alguien que aceptara sus errores fácilmente, y tampoco lo eran mis padres.
En las semanas siguientes, mi familia se sumió en un caos. Mi hermano, que siempre había sido la estrella de la familia, estaba en una caída libre. Perdió su trabajo poco después de la fiesta, cuando su jefe descubrió su relación inapropiada con una colega. Los rumores en su círculo social no ayudaron, la mayoría de sus amigos comenzaron a distanciarse de él, ya sea porque estaban molestos por sus mentiras o porque no querían verse involucrados en el drama. Mis padres, por supuesto, intentaron una vez más salvar su reputación. Comenzaron a organizar reuniones familiares y a hablar con los amigos de mi hermano para aclarar las cosas, pero los hechos eran imposibles de ignorar. Cada vez que alguien mencionaba las pruebas que mostré en la fiesta, mis padres cambiaban de tema o intentaban justificarlo con frases como «él no es así normalmente» o «solo estaba pasando por un mal momento». La situación llegó a un punto crítico cuando mi madre me llamó una noche. Al principio, pensé que era una de sus típicas llamadas para regañarme, pero esta vez su tono era diferente, más urgente. «Tu hermano quiere hablar contigo», dijo sin rodeos. «¿De qué podría querer hablar?», pregunté, sorprendido. «¿Para culparme otra vez? ¿Para decirme que arruiné su vida?» «Ya lo escuché todo. Él hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras. «Está en un mal lugar. Por favor, solo ven a hablar con él. Por tu familia». Aunque dudé, decidí aceptar. No por él, ni siquiera por mis padres, sino por cerrar este capítulo de una vez por todas. Fui a su departamento, que hasta entonces nunca había visitado. Me sorprendió lo desordenado que estaba todo. La persona que siempre había proyectado una imagen perfecta ahora vivía en un caos físico que reflejaba su estado mental. Mi hermano estaba sentado en el sofá, con una botella de whisky medio vacía en la mesa frente a él. No se molestó en levantarse cuando entré. Simplemente me miró con ojos cansados y señaló una silla para que me sentara. «Supongo que viniste a regodearte», dijo, su voz áspera. «No», respondí, manteniendo mi tono neutral. «No estoy aquí para eso. Pero tú pediste hablar conmigo, así que aquí estoy». Pasó un momento de silencio antes de que finalmente hablara. «¿Sabes? Nunca pensé que llegaríamos a esto. Siempre competimos, siempre tuvimos nuestras diferencias, pero nunca pensé que me odiaras lo suficiente como para hacerme esto». «Odiarte», repetí, sintiendo que mi paciencia se agotaba. «Esto no es odio. Esto es justicia. ¿De verdad crees que lo que pasó en esa fiesta fue peor que lo que tú me hiciste a mí? Fabricaste pruebas, destruiste mi matrimonio y me dejaste en ruinas durante años. ¿Qué esperabas? Que simplemente me quedara callado». Él bajó la mirada, aparentemente sin una respuesta. Finalmente, murmuró, no pensé que fuera a destruirte tanto. Solo que», lo interrumpí, incapaz de contener mi enojo. «Solo querías sabotear algo bueno porque no soportabas que yo tuviera algo que tú no, ¿eso es todo?». Otro momento de silencio. Esta vez, lo rompí yo. «Mira, lo que pasó ya no se puede cambiar. Lo que hiciste destruyó parte de mi vida, pero también me hizo más fuerte. Ahora estoy en un lugar mejor, con más claridad sobre lo que quiero y lo que merezco. Pero tú estás aquí, solo, porque no puedes aceptar tus propios errores. ¿Quieres un consejo? Enfrenta lo que hiciste y comienza de nuevo. Nadie más puede arreglar tu vida por ti». No me respondió, pero por primera vez, vi algo en sus ojos que no había visto antes: remordimiento. Después de esa noche, me distancié completamente de mi hermano. No fue una decisión tomada con odio, sino por necesidad. Necesitaba seguir adelante sin cargar con el peso de nuestra relación rota. En cuanto a mis padres, nuestra relación también cambió. Comencé a poner límites claros. Les dejé en claro que, aunque los amaba, no toleraría más favoritismos ni manipulaciones emocionales. Con el tiempo, creo que comenzaron a entender. Mi vida, por otro lado, finalmente comenzó a florecer. Mi carrera avanzó, y después de mucho trabajo personal, encontré la fuerza para abrirme nuevamente al amor. Conocí a alguien increíble en un evento casual. Ella sabía de mi pasado porque fui honesto desde el principio, y en lugar de retroceder, decidió apoyarme. En cuanto a mi hermano, escuché por amigos en común que comenzó terapia. Se mudó a otra ciudad para empezar de nuevo, lejos del círculo que una vez lo admiró y luego lo rechazó.